Bien, ya está grabando. Le dan a aceptar ahí, si le sale. Nuevamente, entonces, agradeciendo a Dios por la oportunidad que nos da y a ustedes, queremos tratar un capítulo más en esta noche, el capítulo 14, cuyo título dice Pecado, Adicción y Creencia. Y como se puede ver desde las primeras palabras, pues es un tema muy polémico y un tema que es un problema a nivel nacional y también a nivel mundial. Pero para poder entender, vamos a orar antes de repasar la palabra de Dios. Así que les pido inclinar sus cabezas para orar. Querido Padre, te damos gracias por la vida y la salud y gracias por esta noche en que estamos aquí reunidos en este grupo. Y te pedimos, Padre Santo, que nos des tu espíritu para de tal manera que nos use y nos dé la palabra necesaria para poder llegar a conclusiones adecuadas, sobre todo que alimenten cada día nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, nuestra vida familiar, de cada uno de los presentes y de toda tu iglesia y todo el mundo entero. Te rogamos tu ayuda y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, como decíamos, el título, el pecado, adicción y creencia. Nos hablan de dos estudiosos cristianos, en esta oportunidad Fred Cacique y Audrey Johnson, que quisieron analizar sobre la realidad de las familias adventistas y para ello realizaron una encuesta allá en los Estados Unidos, donde ellos sacan las siguientes conclusiones. Hemos dejado de compartir. Hermano, ¿me escucha? ¿Qué pasó? Ahora me No sé. escucha. Sí lo escuchamos, pero su pantalla sigue en la Se misma. limitó, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos de nuevo a compartir pantalla. Voy a dejar de compartir para volver a compartir. Ahora, ahora sí ya pueden observar. Sí, se ve la primera diapo. Ya. Entonces, seguimos hablando, dice, de la encuesta que realizaron Fred Cacique y Audrey Johnson. ¿Cuáles fueron las conclusiones a las que ellos llegaron? No me permite avanzar. A ver. Las conclusiones, en primer lugar, dice, un 30% de los hermanos adventistas de los cuales entrevistaron declaró que había sido víctima de algún abuso físico en su hogar antes de cumplir los 18 años. Y un 43% también mencionaron que habían tenido abuso emocional. Y un 16% fueron víctimas de abuso de tipo sexual o incestuoso. Y sigue la encuesta con otros números, donde mencionan que el 37% mencionaron que habían vivido con alguna persona adicta al alcohol o las drogas, mientras que un 7% había intentado suicidarse y un 3% era o había practicado la homosexualidad. Comentan ellos, aunque es probable que parte de este abuso fuera infligido por un padre o un familiar no adventista,
es necesario reconocer que cierto número de adventistas del séptimo día ha abusado y continúa abusando de sus familiares en diversas maneras. Entonces, preocupante, ¿verdad? Por eso al inicio yo pensaba que las adicciones o este tipo de pecados eran solamente para la gente común y corriente que no conoce la palabra de Dios. Sin embargo, este tema está dirigido netamente a hogares adventistas. Entonces, esto equivale a decir que una cantidad significativa de adventistas del séptimo día tiene serios problemas de adicción, dado que esta condición casi siempre precede al abuso. ¿Cuál es la conclusión? Entonces, cuando hay abuso, de una u otra manera, quiere decir que la persona sufre de una determinada adicción. Sin embargo, ahora vamos a ver qué es la adicción. ¿Qué es la adicción? Casi siempre lo escuchamos y podemos dar una definición. ¿Cómo lo definen? Y podemos ver aquí cuando vamos al Google, al diccionario, nos dice que la adicción es ser esclavo de un hábito destructivo. Esa es una primera definición. Es ser esclavo de un hábito destructivo. Otra definición dice, es hábito de conductas peligrosas o de consumo de determinados productos, en especial drogas, y de que no se puede prescindir o resulta muy difícil hacerlo por razones de dependencia psicológica o incluso fisiológica. Y una tercera definición una tercera definición dice, se llama adicción, vocablo del latín adictus, a una enfermedad crónica y recurrente del cerebro que se caracteriza por una búsqueda patológica de la recompensa o alivio a través del uso de una sustancia u otras adicciones. Entonces, esas son las definiciones sobre adicción. Ahora, ¿qué tipos de adicción podemos ver? Conocemos adicción al cigarro, adicción a la cocaína, conocemos adicción al opio y a una serie de drogas, como podemos ver ahí en la figura. Pero hoy vamos a ver también otro tipo de adicciones sobre el cual nos hablan aquí los investigadores. ¿Y cuáles son esos tipos de adicciones? Aquí vamos a ver algunas adicciones típicas. ¿Qué figura pueden ver allí? Es Alguien la comiendo mucho. alguien Adicción comiendo mucho, alguien comiendo de en comer, exceso. comer. ¿Cómo se llama esa? Eso se llama adicción a la comida. Miren, ¿y qué significa? Dice, la adicción a la comida es la adicción alimentaria, que es un trastorno que se caracteriza por un deseo incontrolable de ingerir alimentos con alto contenido de grasas y azúcares. Esta dependencia se debe en parte a que dichos alimentos activan el sistema de recompensa cerebral de manera similar a las drogas. Así que no solamente podemos ser adictos a las drogas, sino también a la comida, a los alimentos, pero en exceso. Entonces a eso se le llama bulimia, las ganas incontrolables de comer y comer y comer. Pero también podemos ver otra figura contraria a comer en exceso. Y vemos allí a esa enfermedad que se llama la anorexia. La anorexia, podemos decir que es una adicción a los alimentos. No, la anorexia es lo contrario de la bulimia, es una
Adicción dice al control, a decir no voy a comer y no voy a comer, voy a controlar mis apetitos, de tal manera que al hacerlo, esa persona también se siente recompensada o que ha aliviado un determinado dolor, una ansiedad, y allí están las consecuencias. Entonces, adicción a la comida. Pero también tenemos otro tipo de adicción, es la adicción al sexo. ¿Y en qué consiste esa adicción al sexo? Hay varios tipos y grados de adicción sexual. Algunas personas son adictas al placer de la experiencia sexual en sí misma. La excitación sexual y el orgasmo provee alivio temporal para su dolor emocional y no pueden controlarse ante el deseo sexual. Ahora, quienes son adictos graves al sexo pueden participar en actividades ilegales tales como la prostitución o la exhibición pública de sus órganos, que para ellos la emoción de correr riesgos es a menudo tan terapéutica como el sexo mismo. Y hay otro tipo de adicción, la adicción al trabajo. De repente cuando vemos y decimos adicción al trabajo, pero qué de malo es tener deseos incontrolables de trabajar si el trabajo dignifica al hombre. El trabajo también nos provee de recursos económicos. Sin embargo, cuando excedemos a los hábitos normales, caemos en una adicción al trabajo. Y nos dice el comentario que en la actualidad esta es probablemente la adicción más común en Norteamérica y en los países de Occidente, y una de las más difíciles de identificar y tratar. Y la razón es sencilla. Nuestra sociedad, la recompensa. Dice, los jefes se agradan de los empleados que son tan eficientes que dedican 60 u 80 horas a la semana al trabajo, especialmente personas que disfrutan un salario fijo y que no reciben paga adicional por horas extra. ¿Y qué hacen ellos? Dice, la empresa promueve la adicción al trabajo y la recompensan con bonos y aumentos de sueldo. Algunos adictos al trabajo no lo practican solamente en su centro laboral, sino también en casa. No pueden relajarse y disfrutar de la vida. Incluso en un viaje de vacaciones, se sienten obsesionados tratando de realizar tantas actividades como sea posible en su itinerario. La familia llega a casa más cansada que cuando se marchó. Es decir, no disfrutan, no dan tiempo adecuado a los demás integrantes de la familia, aún en un paseo, porque siempre están pensando en el trabajo. Nosotros decimos de repente, no pueden estar tranquilos, pero se convierte en una dependencia. Luego vemos la adicción a cuidar de los demás. También podemos decir, ¿pero qué? ¿Es malo cuidar de los demás, esforzarse por los demás en gran manera? Si Cristo mismo dijo que amemos a nuestros semejantes, que hagamos el bien, que hagamos muchos servicios hacia ellos. Claro que está bien, sin embargo, ¿cuándo se vuelve una adicción a cuidar a los demás? Y también el comentario aquí dice, el servicial se siente responsable por los problemas de todos los demás. Si alguien en la iglesia llama a las 9:30 el viernes de noche y dice, mi tía María llegó de visita, ¿puedes enseñar mi clase de la escuela sabática mañana? ¿Qué dice el servicial? Si el servicial se siente responsable por el problema de dicha persona y dice, sí, yo lo hago, nunca puede decir,
No, no puede hacerlo. Si alguien en la iglesia tiene un problema financiero, el servicial le ofrece dinero. Si una familia pobre se muda a la ciudad, el servicial es quien les brinda su casa y alimentos por toda una semana. Eso es malo. Seguimos diciendo, todos debiéramos ayudar a los necesitados. Jesús dijo que esa es una de las cosas que su pueblo hará mientras aguarda su venida. Pero entonces, ¿por qué se lo menciona aquí como una adicción? ¿Cuál es la diferencia? Pues dice, la diferencia entre las personas normales y el servicial es el grado de ayuda que ofrecen a los demás, así como la razón por la cual lo hacen. El servicial deja todo lo que tiene entre manos y corre cada vez que encuentra a alguien con una necesidad. Se sienten tan exageradamente responsables por las necesidades ajenas que descuidan su propia salud. Allí está el problema. Ese es ya excederse de todo, descuidando la salud física, mental. Descuidan sus finanzas y descuidan también las necesidades de su familia para ocuparse de las ajenas. Allí está la diferencia, allí está la adicción. Pero la motivación real no es que ellos en realidad quieren ayudar a la gente, quieren ser serviciales, quieren solucionar los problemas de los demás. No, dice, sino es el bienestar que obtienen de la ayuda que dan y lo cual cubre su dolor emocional. Quieren tapar una dependencia, quieren tapar una crisis a través de él ayudar a los demás. Correr de aquí para allá continuamente para ayudar a alguien hace que la mente se mantenga ocupada, olvidando el dolor personal. Así que allí está la diferencia. Ahora, quienes trabajan en profesiones de proyecto social a menudo se vuelven adictos a cuidar de los demás, debido a que se espera que se muestren comprensivos y serviciales. Los pastores en particular caen a menudo en este tipo de adicción, miren, ¿ah? Los pastores, nuestros líderes, nuestros maestros. Entonces, siempre tratando de ver el dolor ajeno. Pero hay otro tipo también de adicción y allí pueda que estemos inmersos varios de aquí del grupo. Miren, adictos a las compras. Dice, algunas personas tratan de silenciar sus carencias emocionales yéndose de compras. Experimentan una gran satisfacción cada vez que hacen una compra y no pueden eximirse de ello, especialmente si hay una venta especial como las ofertas, cuando, cuando culmina una estación. También ellos son los primeros en estar para llevarse todo lo que pueden. Pero los adictos a las compras no están interesados precisamente en ahorrar dinero, buscando ofertas, aunque se muestren ufanos de haber obtenido determinados descuentos. No, ¿qué pasa con ellos? Dice, la realidad es que se mantienen ocupados en las tiendas para no tener que pensar en su dolor. Otro tipo de enmascarar el sufrimiento. Estas personas a menudo incurren en enormes deudas y utilizan al máximo sus líneas de crédito en varias tarjetas antes de que la bancarrota los obligue a enfrentar la realidad. Porque tarde o temprano esas inversiones se van a agotar y allí viene la bancarrota. Y no solamente va a sufrir la persona, sino también los miembros de la familia, todos aquellos que lo rodean, adictos a las compras. También
Otro tipo de adicción, tenemos a los adictos a las relaciones sociales, que es malo ser amigable, es malo tener tantos amigos, es malo estar en diferentes reuniones, sean familiares o de grupos sociales. Vamos a ver por qué es malo. Dice, el adicto a las relaciones sociales le encuentra significado a su vida por medio de las relaciones que mantiene con otras personas. Las relaciones románticas son la forma más común, o mejor dicho, la más notable. Hay por lo menos dos tipos de adictos. El primero revolotea de una relación a otra. La persona que le es infiel a su cónyuge una y otra vez probablemente es adicta a este tipo de interacción. Y la verdadera motivación en la mayoría de estos casos no es el sexo, es utilizar la relación para mitigar su angustia emocional. También tiene un sufrimiento interno que quiere disimularlo, aplacarlo a través de esas relaciones sociales. La otra forma de adicción es la de la persona que permanece en una relación abusiva, ya sea que esté casada o no. La mujer que cae en este tipo de adicción permitirá que un hombre abuse de ella de la forma más viciosa y permite que hasta lo golpeen, hasta que abusen físicamente esta persona. Y miren lo que dice, puede que llame a la policía cuando la violencia amenace su vida, pero si la policía va y le dice, asienta tu denuncia, no permitas que te golpeen, sepárate de esta persona que es un abusivo. Dice, se rehúsa a formular una acusación formal cuando los agentes acuden. O quizá buscará la ayuda de un refugio para mujeres maltratadas por varios días. Por allí está un tiempo, pero luego regresa junto a su marido. ¿Y por qué? Porque lo ama, no puede vivir sin él. No, porque a pesar de todo el abuso, esa relación es como una medicina para su carencia emocional. Y aquí sí que, bueno, he podido ver muchos casos y donde uno puede decir, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿En qué cabeza cabe? Lo maltratan, lo golpean y todo así. Y sin embargo, vuelve y vuelve y vuelve. Ya vemos que es una adicción que no lo puede evitar, no lo puede controlar. Tenemos otro tipo de adicción, la adicción al control. ¿Qué significa adicción al control? Dice, los adictos al control encuentran su satisfacción emocional al conseguir salirse con la suya. Quedan devastados cuando no pueden salir y satisfacer sus deseos, especialmente con los de su círculo más íntimo. Es muy probable que la familia, la iglesia y aquellos con quienes trabajan experimenten las presiones de quienes son adictos a controlar a los demás. ¿Sucederá también en nuestras iglesias? Muy posible que sí. Dice, algunos de estos adictos utilizan la ira para salirse con la suya. Descubren muy pronto que cuando dan rienda suelta a su enojo, los demás tienden a ceder ante sus reclamos. Otros intentan ejercer su control mediante la utilización del sentido de culpa, de las quejas y las rencillas. Y descubren que si pueden no importunar lo suficiente a los demás, tarde o temprano se saldrán con la suya. Y dice, la mayoría de nosotros puede reconocer que estos exagerados esfuerzos por controlar a los demás son tanto ofensivos como muy dañinos para el buen desenvolvimiento de las relaciones interpersonales. Y se ve en el grupo de trabajo
mayormente a muchas personas que gritan y gritan para hacer prevalecer una idea o un concepto o lo que ellos quieren imponer en el grupo ante los acuerdos que se puedan dar. Pero no necesariamente lo hacen con un buen contenido, sino porque ellos sienten satisfacción al controlar sus emociones o sus sufrimientos interiores. Otro tipo de adicción, tenemos esa adicción que está muy en moda en nuestros días desde que apareció la tecnología de las comunicaciones, la adicción al Internet. Ahora vemos que la mayoría de las personas, de los niños, los jóvenes, hasta los infantes, son dependientes de la Internet a través del celular, de la tablet, a través de la computadora. Y todos nos hemos vuelto, parece, zombies apegados al Internet. Y ya no desarrollamos esas relaciones interpersonales que antes había cuando no había la Internet. Los jóvenes encerrados en su cuarto, allí, según ellos, haciendo su trabajo o estudiando, pero no pueden separarse del monitor. Los niños, para que puedan callarse, para controlarlos y dejen trabajar, también toma el celular. Y los esposos también metidos en los chats, en el internet, en el wifi, en tanta cosa. O sea que ya no se dialoga. Así que eso también es una adicción. La internet dice ha creado una nueva adicción que no se conocía antes de la década de los 90. Dice hasta antes de esta década las familias en el momento de la comida, en el momento del almuerzo, era motivo para conversar, para dialogar, para llevar buenas relaciones. Ahora hasta en el almuerzo, todo el mundo está ocupado en el internet. Y dice, otra forma de adicción a la internet es la pornografía. Según entiendo, una tercera parte de los portales de internet están dedicados al negocio de la pornografía. Y como son ventanas libres, todos, grandes o pequeños, tienen acceso a este tipo de redes. Aun cuando haya filtros, no se los puede controlar. Pero miren esta siguiente adicción. ¿Qué les parece? Adicción religiosa. Miren, cuando también podemos hablar sobre adicción religiosa. Es la adicción más difícil de reconocer para un creyente, es la adicción religiosa. Al igual que los alimentos, el sexo, el trabajo, ayudar a otros y las relaciones interpersonales, la religión es también buena en sí misma. Claro, desempeña un papel clave en nuestra vida. Sin embargo, dice, los adictos a la religión son en extremo, ya en extremo religiosos y a menudo muy concienzudos. Pueden asistir fielmente a la iglesia o leer la Biblia mucho más a menudo de lo que la mayoría de las personas consideraría como normal para una experiencia cristiana saludable. Ahora dice, si usted es muy activo en su fe religiosa, quizás se pregunte cómo podrá determinar si es un adicto a la religión o si tan solo es una persona normal para quien la religión es algo fundamental. Una de las mejores maneras de sopesar esto es examinando cuán severo es su sentido de culpa luego que decide no participar en una actividad de la iglesia. ¿Cuándo nos podemos dar cuenta? Ahí está la pregunta. Si usted no puede dejar de estudiar la Biblia un solo día o no puede dejar de asistir a la iglesia ni siquiera un sábado sin sentirse profundamente culpable,
probablemente está utilizando la religión como un paliativo para su dolor emocional. Allí está la diferencia. La adicción religiosa a menudo surge de ideas distorsionadas acerca de Dios. ¿Qué dicen los adictos? Los adictos a la religión estudian sus Biblias y asisten a la iglesia para agradar a Dios, como si estas actividades lo hicieran merecer la aceptación divina. Pero en términos teológicos, los cristianos se refieren a esto como justificación por las obras. Pero el asunto en sí no es la religión ni ser religioso, es hacer de la religiosidad la fuente de nuestra autoestima. Entonces, el adicto piensa que con sus obras, que siendo bueno, que siendo puntual a la iglesia, llegando temprano, participando, con eso va a agradar a Dios y va a obtener su gracia. Y el día que deja de asistir, el día que deja de leer su Biblia, siquiera por un día o por horas, se siente muy mal, se siente pecador, piensa que Dios no lo va a perdonar. Y eso lo hace sufrir y sufrir. Entonces, se aferra más a la religión, pero para calmar su dependencia o calmar su dolor emocional. Entonces, pero en sí, tenemos que saber diferenciar adicciones de nuestra creencia, de nuestro apego a la religión. Ahora, ¿qué diferencia hay entre adicción y pecado? Hasta aquí hemos visto tipos de adicciones. Ahora, ¿qué es la adicción y qué es el pecado? ¿Es pecado entonces la adicción? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Es pecado la adicción? Pues dice sí, sí es pecado la adicción. ¿Cuándo? Si es que conduce a una vida desequilibrada. También es pecado. Llevar al exceso lo legítimo constituye también un gran pecado. Vamos a leer si es que conduce a una vida desequilibrada. Dice, todas las adicciones que describí en detalle, o sea que hemos visto, son actividades que en sí mismas se consideran normales. Solo se transforman en una adicción, en un hábito malsano, cuando las llevamos a un exceso. Y por ejemplo, ¿qué dice la hermana Ellen de White? Dice, llevar al exceso lo legítimo constituye un grave pecado. Este principio se aplica a cualquier actividad sin importar cuán buena sea en sí misma que se la practique hasta el exceso. Cristo predijo que al momento de su segunda venida rechazaría a muchas personas. ¿Qué les diría cuando se presentan ellos a mí? ¿Por qué? No porque las cosas que esta gente realizó eran malas en sí mismas, sino porque las hicieron guiándose por motivos equivocados. Se excedieron más buscando las obras. Aunque en la Biblia no se utiliza el término adicción, las formas en las que describe al pecado concuerdan con lo que hoy entendemos como adicción. Y uno de los mejores ejemplos de esto es el texto de Romanos 7, 14 y 25, donde Pablo expresa su frustración por no haber alcanzado la victoria. ¿Qué dijo él? No hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Miserable de mí. Ahora, Pablo se refería al pecado en este pasaje, sin embargo, describía la condición que hoy conocemos como adicción. Adicción, ¿qué decía? Lo que no quiero hacer, eso hago.
Y la Biblia también se refiere al pecado como esclavitud. ¿Y qué es un esclavo? Es aquel que no puede decir no a su amo al que lo esclaviza. No puede dominar si es que su amo son sus pasiones. No puede decir no. Entonces, ¿qué dice Pablo en Romanos? Aquí dice, ¿no sabéis que que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así lo dice en Romanos 6:6. Así que un esclavo está sujeto a la voluntad de su dueño. El pecado asimismo ha de hacer la voluntad de su amo. El amo del pecador son sus deseos. Cuando Dios nos creó, Él quiso que nuestra mente gobernara nuestros deseos. Sin embargo, cuando los deseos se sobreponen a la mente, pierden el control sobre nuestras vidas. Y dice, ese es el problema del adicto. Únicamente puede hacer lo que sus deseos le dictan. Y Pablo se refirió a esto cuando dijo, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para obedecer a sus malos deseos. Porque cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, condenadas por la ley, obraban en nuestros miembros y llevaban fruto de muerte. Entonces, cuán delicado es ponerse en las manos de las adicciones. Pero ¿habrá cura para las adicciones? Y sí, sí hay cura, vamos a ver por qué. Dice la cura es creer. ¿Creer en quién? Vamos a ver en quién. Los adictos, dice, experimentan casi siempre un profundo sentido de culpa y temor y a menudo de ira. Estas emociones son la causa de sus hábitos, así como su resultado. El temor, la vergüenza y el enojo causan el dolor que el adicto intenta aliviar, a la vez que su conducta obsesiva compulsiva empeora el temor y la vergüenza. Es un círculo vicioso. La mayoría de los adictos que reconocen que son adictos entienden exactamente lo que el apóstol Pablo quiso decir cuando exclamó, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y decíamos que la hermana Elena, en su cita, describió lo siguiente. Tú deseas hacer su voluntad, pero eres moralmente débil, esclavo de la duda y dominado por los hábitos de tu vida pecaminosa. La promesa y resoluciones que haces son tan frágiles como la telaraña. Así que no puedes gobernar tus pensamientos, no puedes gobernar tus impulsos, no puedes controlar tus afectos. El recuerdo de tus promesas, que casi nunca cumples, y de tus votos quebrantados, debilita la confianza que tuviste en tu propia sinceridad y te inducen a sentir que Dios no puede aceptarte. Pero no tienes por qué desesperarte, sigue diciendo la misma hermana Elena, porque Dios, aun con tus peores errores, con tus peores adicciones, Él siempre va a estar con sus brazos abiertos para ayudarte. Dice el adicto desea escapar, se siente desesperado. Después de repetidos esfuerzos infructuosos para escapar de sus hábitos, llega a la conclusión de que para él la victoria es imposible y por eso siente que Dios no puede aceptarlo. Y en determinados momentos en su propia lógica y en su propio dominio personal, la persona adicta dice, llega un momento en que dice, no voy a depender más de ello. Por ejemplo, un alcohólico, dice, voy a dejar de tomar.
y hace un esfuerzo tremendo y de repente deja de tomar 3, 4 días, meses y de repente hasta llega a años, pero llega el momento que no puede más y retorna a lo mismo, porque quiere vencer esa adicción con sus propios medios. Pero nos dicen acá los estudiosos de que todo adicto necesita de la ayuda de alguien, necesita de otras personas, sobre todo necesita de Dios para vencer esa adicción. ¿Y qué significa reconocer la necesidad de Dios? Significa que debe creer, debe creer. Y cuando nos vamos a las personas que no sufrimos de una determinada adicción, por ejemplo, si en la familia hay un adicto al alcohol, si en la familia por A o B motivos ha caído en la adicción a las drogas, vamos a ver que esa persona no puede dominar, por más que se le aconseje, por más que le llame la atención, o se le diga deja, o se le diga que tan difícil es decir no. Sin embargo, nosotros aquí, según el estudio, vamos a darnos cuenta de que estamos totalmente equivocados cuando pensamos que los adictos no tienen la voluntad de dejar la adicción. Es porque nosotros no conocemos sus sentimientos, sus dependencias. Y aquí el estudio nos dice de que es imposible al adicto dejar de depender de sus impulsos. Por eso que no puede salir y mientras más bajo cae, pierde todo tipo de responsabilidad, enferma a la familia, sufre y hasta puede llegar hasta la muerte. Sin embargo, para Dios sí hay salida. Dice, dice aquí, no deseo que piense que la salida es fácil. Únicamente estoy asegurándole que la victoria será posible si usted cree en esa victoria a través de Dios. En el alto, en el camino llevado a cabo un par de capítulos atrás, mencioné, nos dice el autor, que compartiría con usted 5 principios básicos respecto a la victoria sobre el pecado. Y aquí vamos a mencionar 2 principios de los 5. Dice, la victoria es posible para quienes creen en ella. Este principio también aparece como el fundamento del segundo de los 12 pasos del alcohólico de los alcohólicos anónimos. Entonces, cuando la persona puede llegar a creer que la victoria sí es posible ante una adicción, entregándose a Dios, sí va a encontrar salida. Y el segundo principio dice creer que un poder superior a nosotros mismos pueda devolvernos la salud completa. Y eso con fundamento de causa sí puedo dar razón porque sí he visto alcohólicos empedernidos que ya parecía que no tenían solución, que habían sido llevados incluso a aquellos lugares de ayuda en los alcohólicos anónimos, pero que luego de un tiempo volvían a recaer. Sin embargo, cuando se arrepintieron y cuando aceptaron el Evangelio, ellos mismos lo dicen, que no se explican cómo los deseos hacia el alcohol se desaparecieron y empezaron y cambiaron totalmente una vida de dependencia a una vida de ser un cristiano y hasta dirigente dentro de la iglesia, totalmente cambiados. ¿Cómo lo lograron? A través de la ayuda de Dios. Y aquí dice, he aprendido que es posible conquistar cualquier defecto de mi vida. Esto será posible si creo firmemente que puedo conquistarlo y persevero en mi pedido de ayuda a Dios para entender dicho problema. Asimismo, debo de identificar las mejores estrategias para vencerlo. Puede ser que no sepa cómo vencer por primera vez el defecto, pero sé que Dios me lo mostrará. Y como creo que lo hará, Él no se equivoca porque Él siempre lo hace. Entonces,
La única forma de vencer las adicciones es con la ayuda de Dios. Y si hemos caído en alguna de estas adicciones que hemos visto, pero que no nos damos cuenta, Dios nos ayude a hacerlo. Así que gracias por su atención. Hermanos, ¿cómo están? ¿Se sintieron identificados con alguna adicción en especial? ¿Qué me pueden decir? ¿Se sienten adictos a algo de lo mencionado en el capítulo? Bien. ¿Alguna adicción que les haya impresionado, que crean que no es adicción, que el autor está equivocado, que digan, no me parece que fuera adicción, creo que está exagerando el autor del libro? Mari Laura, una, por ejemplo, es de servir a los demás. Ujú. No Hermana, pensaba que podía ser una adicción. Y de que las personas se dedican solo a servir a los demás, a los necesitados, y siguen, ¿no? Yo, desde mi punto de vista, lo veo muy bien. Pero acá dice que en sí es una adicción. Y quizá de repente hay algunas personas que de repente le decimos es un don, una cualidad que tienes, ¿no? Que Dios te ha dado, ese talento de servir a los demás. Y de repente sin saberlo son adictos, tienen esta adicción. Y si es pecado, toda adicción dice que es pecado, siempre y cuando lleve a una vida desordenada, dice, ¿no? Ahí entonces es controversial también. Hay, ¿cómo se dice? Eso también me llama sí, la atención, el de servir. Y claro, o sea, también el de la religión, ¿no? De la persona religiosa, que es muy religiosa. No lo veía como una adicción, ¿no? Por ejemplo, hay de católicos que son muy, muy devotos, son demasiado devotos. Entonces pienso que ahí sí puede haber adicción y ellos no se dan cuenta. ujú, Y ellos creen que tienen mucha fe, demasiada fe, ¿no? Y yo he escuchado a exacto. varios de las amigas católicas, dice, yo tengo una bastante fe y sigo ahí leo mi Biblia y voy a todas las misas y voy a todas las ceremonias y estoy ahí. Exacto. ¿Mm? Sí, ahí hay dos cosas, ¿no? Respecto al Sí. adicto a la obra social, ¿no? Sí he visto casos, ¿no? No sé si ustedes han visto una serie que se llama House, de un médico que hace diagnósticos que nadie más puede hacer. Es muy popular la serie. Pero bueno, había un capítulo que a mí me impresionó mucho, ¿no? Que es un capítulo donde un hombre quiere donar sus órganos, ¿no? Alguien que lo necesitaba. Pero el hecho era que si donaba sus órganos, prácticamente iba a morir. Sí, pero le decían, pero tienes familia tú que mantener, o sea, tienes hijos, tienes esposa, no me importa, yo quiero dar mi vida. Entonces ahí ya como que chocaba un poco al adicto, ¿no? Que siempre quiere ayudar, ¿no? Entonces lo que vemos en la adicción al servicio social es que cuando llegas al extremo, ¿no? De descuidar a tu propia familia, a tu propio entorno, por conseguir ese placer de ayudar, eh, puedes estar mal, te puede llevar a una vida desordenada, ¿no? Y eso es lo que dice el pastor, ¿no? Luego en capítulos posteriores él va a hablar sobre que él tuvo que pasar terapia porque él era adicto al trabajo y él no sentía que esa adicción era malo, pero ustedes saben, ¿no? Cómo los pastores trabajan día y noche y dice que en su grupo de terapia le dijeron pues que él había hecho tanto daño como un alcohólico, le habría hecho daño a su familia. ¿Por qué? Porque él no estuvo para su familia. ¿No? Se dedicó tanto a trabajar, a predicar, a hacer esto, y eran cosas buenas, ¿no? Como dice la hermana Elena, lo legítimo llevado al extremo puede hacer daño. Entonces, si tu comportamiento de alguna forma, aún siendo bueno, le hace daño a tu familia, le hace daño a tu entorno, se puede considerar una adicción, ¿no? Aquella persona que quiere ayudar tiene que saber que primero tiene que estar esa persona bien, ¿no? Para que pueda ayudar.
sabe que tiene sus límites también esa persona. No puede estar diciendo sí a todo y va a tener límites, ¿no? Todos tenemos límites, no podemos decir sí a todo, ¿no? Por otro lado, la adicción a la religiosidad, yo lo siento más como ahí Elías comentó, ¿no? Es legalismo. Sí, es parte del legalismo, ¿no? Y también ellos considero que son adictos al control, ¿no? Porque queremos controlar la voluntad divina. Es decir, yo voy a la iglesia, yo guardo el sábado, yo hago tales cosas, ¿no? Y luego con toda la buena intención, ¿no? Todos aquí yo creo que lo hacen con la buena intención, ¿no? De apoyar, ¿no? A la iglesia, de que creo, ¿no? De que mi iglesia tiene la doctrina correcta, ¿no? Que creo que es un movimiento que vale la pena apoyar, ¿no? Así nace el movimiento adventista con gente de diversas doctrinas, pero que luego hacen un análisis profundo y sacan ya un compendio de creencias, ¿no? Que sí siguen analizando, ¿no? A través de los estudios que hacen los teólogos. Entonces, creo en todo eso, ¿no? Entonces, ¿cuándo dice que puede ser malo? Volvemos al mismo punto, ¿no? Si esa adicción está causando daño a ti y a tu entorno. Y ahí vamos a ver que la mayoría de hermanos, al menos algunos hermanos que yo he podido conocer que son muy, muy pegados a la iglesia, ¿no? Hay de todo, ¿no? Y ustedes van a encontrar que algunos, quizás por querer la perfección, terminan votando gente de la iglesia. Quizás por querer la perfección terminan haciendo una imagen distorsionada de Dios y alejando a la gente de Dios en lugar de acercarla. Tenemos una rapidez para más bien votar que acoger. Y es eso dañino, ¿no? Es eso dañino. Entonces, los fariseos hacían eso, ¿no? Los fariseos hacían eso. Y vamos a ver, pues, que él dice, ahí hay un diagnóstico, ¿no? Interesante. Si tú por algún motivo no pudiste asistir a una reunión, ya sea de oración, algún tema, cualquier tipo de reunión en la iglesia, ¿no? No pudiste por X motivo, estuviste mal de salud, no simplemente viajaste o pasó algo, ¿no? Pasó algo. Pero dice que estas personas se sienten extremadamente culpables, es decir, que creen que por no haber asistido a esa reunión Dios ya no los ama o Dios está molesto con ellas, ¿no? Se sienten culpables y la culpa es un sentimiento negativo que a la larga te aleja de Dios. Entonces tú no puedes estar siendo cristiano y sintiendo culpa por cualquier cosa a cada momento, porque eso te va a alejar de Dios, ¿no? Dice, si sientes culpa, ya, bueno, no puede asistir, no puede hacer tal cosa, Señor, perdóname, pero ya de ahí lo haré, ¿no? Y quedó ahí, ¿no? Creo que debo corregir esta actitud, ¿no? Pero si llevo eso al extremo, ¿no? De que no puedo deshacerme de esa culpa, tengo que comenzar a cuestionarme, ¿no? ¿Por qué siento tanta culpa? ¿Sí? ¿Por qué siento tanta culpa, no? Yo a veces veía a los hermanos en pandemia sintiendo esa culpa, ¿no? A veces decían, ¿no? La iglesia está cerrada, me siento culpable por no reunir, que no sé qué, decían, ¿no? Pero es pandemia, pues. No puedes echarte la culpa por algo que estés externo a ti. ¿No? Las iglesias se cerraron y todo aquello, ¿no? Pero la religiosidad, la adicción a la religión, de tener un templo ahí abierto, de tener todo así en regla como era antes. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una iglesia que abrió, y creo que todos sus miembros se murieron, la mayoría de miembros contrajo COVID, por esa adicción al control, a la religión, ¿no? Entonces, el autor también habla de la adicción al control. ¿Por qué? Porque esas personas, que la mayoría que son adictos a la religión, sientan que pueden controlar a Dios, son legalistas, es decir, yo hago esto, aquello, tengo el mejor cargo, yo gano tantas almas, yo hago aquello, doy tanto dinero para la iglesia, construyo, barro la iglesia, hago un montón de obras, pues ya taché mi listita, entonces cuando venga Dios, pues me va a salvar a mí, ¿no? Porque he hecho muchas obras. De alguna forma esas obras que son tangibles, que se pueden tocar,
que todo el mundo las ve, que todo el mundo te ve que eres muy activo en la iglesia, esa obra de alguna forma me hace sentir en paz con Dios. O sea, ya no es al revés, que Cristo es el que te da la paz, sino que son esas obras las que te dan la paz. Cada obra, cada rito que haces. No son las que te dan la paz y tú dices, sí, yo me siento cerca de Dios haciendo estas obras. Ya. Entonces, el concepto de gracia, ¿dónde queda ahí? Entonces ves a un hermano que por X motivo no cumple con todas esas reglas que tú cumples y ciertamente lo vas a despreciar, lo vas a discriminar, le vas a decir, tienes que hacer esto, aquello, ¿no? Lo otro para que ganes el cielo. Entonces el evangelio que es solo por gracia se distorsionó en un instante. Tengo que hacer algo para poder sentir que he ganado el cielo, porque si no siento que he ganado el cielo, me siento mal. ¿Y por qué por qué les digo que es una adicción al control? Porque de esa forma yo controlo a Dios, ¿sí? Porque ¿quién es el que se ocupa de la salvación? ¿Nosotros o Dios? Es Dios, Dios, por supuesto. Dios. Ya, y si Dios decide salvar a mi hermano que no asiste, si Dios decide salvar al ladrón en la cruz que nunca se bautizó, si Dios decide salvar a ese hermano que quizás nunca dio diezmo, si Dios decide salvar a este hermano que usa joyas, si Dios decide salvar a alguien que no cumple con los requerimientos o tradiciones normales de la iglesia, la pregunta es, ¿yo lo voy a aceptar? Entonces ahí viene la cuestión, ¿no? El dilema. Yo me siento feliz haciendo todo esto porque lo hago por amor o lo hago por conseguir la salvación o por sentirme segura de la salvación y sentir que controlo a Dios, ¿sí? Porque yo siento que los demás no pueden hacer ese control. Entonces, los demás, ellos que no pueden asistir, no pueden hacer todas las tradiciones, los ritos que exige la iglesia, ellos no están controlando a Dios. Entonces, yo si me voy a salvar, ellos no. No existe un razonamiento implícito en la mente del adicto a la religión. Por eso es que él habla mucho sobre la culpa, ¿no? Si tú estás en Cristo, si cometes un error, él luego va a hablar el autor, ¿no? Pides perdón, te das cuenta rápido, pides perdón, no dejes que la culpa te aturda y por fe avanza, sigue avanzando, ¿no? Y la fe es lo que te va a sacar de esa adicción, porque tú sigues creyendo que Dios te está amando a pesar de todo y te está dando muchas oportunidades, ¿no? Y que si hay alguna obra buena en ti, no es por tus esfuerzos, sino es por obra del Espíritu Santo que actúa en ti. Entonces, como yo les decía, el adicto al control quiere ver la lista tachada, ¿no? Esto, aquello, ya, soy salvo. Pero cosas externas, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de gente que es legalista son cosas externas. Si asunto de ropa, asunto de joyas, maquillaje, si se pintan el pelo o no, si tienen algo tatuado, algo externo, algo que se vea. ¿Por qué? Porque eso yo lo puedo medir, ¿sí? Pero yo no puedo medir lo que hay en el corazón de las personas. Entonces la salvación se vuelve ambigua. El adicto al control no quiere que la salvación sea ambigua, que sea Dios el que decida. Él quiere él decidir quién se salva. ¿No? Si cumples con aquellas cosas, ya te salvas. Pero cuando decimos, ¿no? Dios es el que se encarga de la salvación, Él ve los corazones, el adicto no puede ver el corazón de su hermano. No logra ver. Hay cosas que nosotros no logramos ver. ¿Qué pasa por la mente de la gente? No lo podemos ver. ¿Qué pasa con su experiencia de fe? No lo vemos. Es algo ambiguo. Se queda ahí, en el aire. No es algo tangible. Entonces, por eso es que la mayoría de adictos a la religión, de hecho, le dan un énfasis muy grande a las obras, a los ritos, a la tradición. ¿Por qué? Porque eso es algo que se ve y se sienten felices con eso que se ve. Si todos se ven con el mismo corte de pelo, si todos se ven de la misma forma, es algo que yo puedo ver, puedo controlar, ¿no? Entonces, pero y la experiencia religiosa de cada uno que tiene con Dios, la experiencia personal, eso no lo puedo controlar, ¿no? Y es por eso que ellos deciden agarrarse de lo que sí pueden controlar, ¿no? Como les digo, la lista, cada check, esto ya lo tengo, la ropa ya lo tengo, no todos los sábados ya lo tengo, el cargo ya lo tengo, eso es algo que yo puedo controlar. Al final del día, un adicto a la religión no quiere dejarle el control de la salvación a Dios, no le quiere dejar ese control de la salvación a Dios. Y no nos damos cuenta,
¿no? Porque yo les digo, ¿no? Personalmente yo muchas veces me he sentido así, adicta, ¿no? A la religión. Y me da mucha pena porque muchas veces quizás mis palabras, quizás mis acciones han salido así, ¿no? De manera que quisiera controlar a otros, ¿no? Y acá les dejo un mensaje muy interesante que escuché estas semanas pasadas a un pastor, ¿no? Y decía, ¿no? Que la mayoría de líderes en la iglesia tienen un montón de frustración, ¿sí? Y esas frustraciones se pueden desquitar con los miembros, ¿no? Y él decía, yo recomendaría que cualquier líder, en cualquier ámbito, sea profesional, sea religioso, pase terapia, pase con un psicólogo. Decía, porque la mayoría de ellos son bastante adictos al control. Quieren que todo salga como ellos dicen, ¿no? Y se vuelven adictos y en esa adicción que ellos tienen terminan haciendo daño a muchas personas. Es interesante, ¿no? Y él decía, esas frustraciones terminan desquitándose incluso con la familia. Y volvemos a lo que decía el pastor, ¿no? Él decía, a mí me diagnosticaron adicto al trabajo, eso lo veremos en otros capítulos después, pero él dice, me diagnosticaron adicto al trabajo y yo no sabía que esa adicción hacía daño a mi familia. Y ustedes lo pueden ver, ¿no? Que a veces hay familias de pastores, familias... ¿Dónde están los hijos? Familias de los líderes religiosos en el Antiguo Testamento, ¿no? ¿Dónde estaban sus hijos? Ellos son grandes líderes, ¿no? Samuel, ¿no? Este sacerdote Elí, ¿no? ¿Y los hijos dónde estaban? Al parecer hacían bien una parte y creían que con eso ya estaba, y en la otra parte de la familia, de la labor que ellos tenían, la descuidaron totalmente, ¿no? La descuidaron totalmente. Y es eso algo grave, ¿no? Eh, es, es interesante ver que incluso eso también Dios lo puede perdonar, pero quiere nosotros reconocer que si estamos haciendo daño con nuestras adicciones a otros, nos detengamos, ¿no? Tenemos que reconocer si somos adictos al control, si somos adictos a... normalmente él dice la adicción al control son personas airadas, ¿sí? Airadas. Normalmente la adicción al control también se manifiesta en legalismo, en una religiosidad extrema, ¿sí? Eh, ¿Qué María otra cosa? Laura, perdón, Sí, hermano, también en dar órdenes, escuché dar también que hay orden. adicción de dar órdenes, ¿no? Ese Es, sumaría al resto, ¿no? Al de religiosidad, al control, ¿no? al También control, sí. parte del control también eran los anoréxicos, ¿no? Ellos sienten placer al controlar lo que Ah, comen. sí, sí. Sí, Ujú. ¿no? Entonces, ahí estamos, ¿no? Todos. En la adicción al control, son cosas que no se ven, como les digo, ¿no? Son cosas, como les digo, no se ve lo que pasa dentro de nosotros. La gente solamente ve lo externo. Y, a ver, para terminar rapidísimo, en lo que dijo nuestro hermano Isaías, esas adicciones están en todos. Eso es algo difícil de reconocer, están en todos. Adventistas, pentecostales, bautistas, musulmanes, todos. Nadie se libra. Nadie por tener el rótulo de alguna religión se libra de estas adicciones. Y nuestro hermano Elías ahí quiere participar. Hermano, hable. Elías, no te escucho, no te escucho. No escucho nada. El micrófono de repente se ha movido. Entonces, hermanos, no queramos controlar la salvación. Al final solo nos estresamos, creo, con ese tema, ¿no? ¿Quién controla lo que hacen los demás? Es algo imposible de controlar. Lo que está fuera de nuestras manos, ¿para qué? Pues, ¿no? Lo que yo puedo dar cuentas a Dios de mi vida, ¿no? De los demás, ya que yo puedo aconsejar, puedo decir esto, aquello, ¿no? Pero hasta ahí llega, ¿no? No, no da que los cristianos seamos controladores, ¿no? Esa es una característica de la bestia, de Apocalipsis 3, ¿no? Ellos dictan una norma, una tradición, dictan una doctrina, ¿no? Dictan los rituales y dicen fuera de acá no hay más y nada más se dan las órdenes.
¿no? Fuera de aquí no hay más. Pues esa adicción al control es una actitud de las bestias de Apocalipsis, ¿no? Obligan a la gente a adorar de la forma que ellos quieren. Tengamos cuidado de tener ese espíritu dominador. Bien, hermano, mientras Elías ahí arregla su micrófono, ¿alguien más quiere comentar? Hermana Carmela, hermana Isabel, hermano Isaías, ¿quiere terminar con algo más? De lo difícil que estamos inmersos pues en mucho tipo de adicciones, pero no queremos reconocerlo y eso no nos ayuda también a vencerlas. Nos tenemos que hilar mucho para poder depender totalmente de Dios que nos dé esa fuerza. ¿Y, ¿y qué Ahora tal? sí ¿Ahí ya lo me escuchan? escuchamos. ¿Ah, sí? Sí, 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 ahora sí te escuchamos. Ay, oye, ¿qué pasó con este celular? Bueno, al menos ya funciona. Hermanos, me alegra mucho cuando hay hermanos así como ustedes que estudian la Biblia. Es muy bonito. ¿Saben? Desde, ¿cuándo será? Pues desde que entré a la iglesia, debo confesar esto, ¿no? Miren, estamos tocando algo que ha sido un peso muy terrible. ¿Cómo es esto? Sabemos que este lastre que tenemos de problemas internos, cuando nosotros leemos en Apocalipsis 3 es muy claro, ¿no? Ahí dice, ¿no? Tú te crees esto y esto y esto y esto. Y dice que estas características son del pueblo, bueno, final, ¿no? Que Dios tiene en este mundo. Ahora, habiendo dicho eso, quisiera que en ese contexto se entienda lo que el autor mencionó hoy. ¿Por qué? Porque si no, corremos el riesgo de de repente a muchísimas cosas ponerlas como imposibles. De repente, no sé, cambio el ejemplo. Hablaba con una persona, miren, estudiaba la semana pasada con una persona y él es adicto, ¿no? Lo botaron de su casa y en algún punto me dijo, mira, yo no puedo con esto, dice. Yo no puedo y estaba a punto de morir, incluso ha tenido TBC, un pulmón ha colapsado, le han puesto un tubito que sale a una bolsa y tenía ahí, ¿no? Goteaba, me acuerdo. Y mientras conversaba con él me decía, no, no sé qué hacer, dice. Yo ahora sé que estoy aquí tranquilo porque, bueno, no estoy bien, ¿no? No, le decía, mira, hay que recordar mucho que dentro de nosotros tenemos algo horrible, le digo, ¿no? Y es nuestra naturaleza humana pecaminosa. Y le digo, debemos recordar siempre eso, porque cada día tenemos una lucha. Habiendo esto puesto como ejemplo, que la semana pasada estuve estudiando y justo por eso le llevé a la acción. Le digo, ¿tienes fe? ¿Crees en Jesús el bíblico, el esto y el otro? Sí. Que tu nombre apunte en el cielo y a tu cuenta ponen la justicia perfecta de Cristo y que tienes derecho al cielo. Si descansaras ahora, sí, perfecto. Entonces le digo, vamos a caminar, le digo ahorita. Y ese caminito se llama santificación. Es un camino muy difícil. Entonces, esta fe, le dije, hay que manifestarlo en obras para ver si tu fe es verdadera. Vas a iniciar con algo básico, le digo, ¿no? Y bueno, le da una leccioncita, ¿no? Y le digo, mira, cada día hay una lección que tú tienes que estudiar. Habiendo dicho eso, vamos a unos versículos pequeñitos que puse en el grupo y solo quisiera aportar lo siguiente. Miren, eh, hay tristeza, preocupación que sentimos, ¿verdad? Y en la Biblia, 2 Corintios 7:10 lo explica muy claro, porque hay gente que se siente mal. Mira, Judas, un favor, bajen el volumen del celular. Ya, Judas, por ejemplo, mira, se sentía muy mal y Judas fue y se mató. Pedro también se sentía muy mal, lloró y pidió perdón. Las tristezas los llevaron por caminos distintos, ¿no? Entonces, eh, nosotros se habló de la pandemia, ¿no? Y dijeron, ay, hermanos, estuvieron tristes, que esto y lo otro, ya, ok. Pero ¿qué tristeza era? La tristeza no es una. 2 Corintios 7:10 habla de dos tristezas, una que produce Dios y esa es buena tristeza.
Y hay una tristeza que produce el mundo. Esa es mala tristeza. Otra, Mateo 26, 23, 13, Jesús dijo, mira, si ustedes no son tan correctos como los fariseos, no, corrijo, dice Mateo. No, Mateo 5:20, perdón, dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto sabemos que no se trata de obras perfectas que nosotros vamos a hacer, sino la fe que tenemos en Jesús, porque es la única obra que vale, no las nuestras, sino la de Él. Y esa fe termina produciendo en el cristiano obras correctas. ¿Y ahora qué tiene que ver esto con la adicción? Miren, dije inicialmente el contexto en el que estamos, no la Odisea. Tengo 35 años y muchos años he visto muchísimas cosas que en la Biblia y en Espíritu y Profecía simplemente me dicen esto. Algo está pasando, pero la naturaleza humana pecaminosa se está fortaleciendo. ¿Por qué? El ego y el orgullo prevalecen. Se da el primer lugar a quien tiene más. Em, Se premia el logro por encima de los dones o talentos que Dios pueda dar. Entonces me podrán decir, no, tú estás yendo contra la iglesia, estás golpeando a la iglesia, es más, estás martirizando a la iglesia. No, quisiera que vayamos, y con esto quiero cerrar, a considerar, miren este versículo. Creo que Carolina dijo, ¿no? Vienen a nuestra iglesia personas distintas, diferentes. Entonces aquí viene lo interesante. Cuando nosotros encontramos dentro de nuestra fe una lucha, quiere decir que vamos por buen camino. Quisiera concluir diciendo lo siguiente. Todo cristiano está dentro de la iglesia siendo o trigo o siendo cizaña. Según Apocalipsis 3, sabemos que hay mucho cizaña, hay mucha cosa incorrecta. Entonces ahora no queremos con esto alarmar, no queremos con esto dañar a nuestra iglesia, sino entender el contexto y la realidad en la que vivimos. ¿Para qué? Para ayudar. Entonces, encuentro que de esta manera, ahí recién podemos empezar a entender esto de las adicciones según lo presenta el autor. Ahora, habiendo dicho eso, animaría, miren, a lo siguiente. Cada vez que estudiamos, cada vez que encontramos algo en la Biblia, procuremos, que sé que lo hacemos, pedir ayuda a Dios, investigarlo, consultarlo y de alguna manera volverlo práctico. ¿Saben? Al día de hoy, a todas las personas que he conocido que hicieron daño a la iglesia, que estaban afuera, perdón, que estuvieron dentro un tiempo y se fueron, son las personas que se quedaron solo en estudiar o en criticar y solo señalaban errores, pero no iban a la práctica. Esas personas terminaron en muchas adicciones que ahora se mencionaron aquí. Adicción al trabajo, adicción a, no sé, a la religión, como se mencionó, y otras. Ahora, de los que se quedaron dentro también ha habido adicciones y les llevaron por muchos factores a dejar de lado, por ejemplo, a los hijos. Conozco muchos líderes que han pasado años y conversando alguna vez me dicen, oye, pucha, claro, me dediqué a la obra de Dios, pero descuidé a mis hijos, dice, ¿no? Entonces, conclusión, encontramos nosotros en la experiencia cristiana laodicense de nuestros días un desequilibrio muy grande que se presta para que los que se salen y los que están dentro de la iglesia se caigan en adicciones. Es el contexto en el que se vive. ¿Cuál es el consejo? Siempre ha sido acudir a Dios, intentar entender esto de la justificación por la fe, porque eso te da un equilibrio. Entonces, hermanos, este capítulo que hemos leído hoy día, y es también bueno decir esto, ningún autor, digamos que considerémoslo así al 100% que tiene la verdad absoluta, pero considerémoslo para que podamos aplicar el versículo que dice, ¿no? Eh, Escuchad, creo que dice, leed todo y retened solo lo bueno, ¿no? Entonces, hermanos, consideremos esos 3 puntos. Uno,
el contexto. Segundo, la realidad de la naturaleza humana pecaminosa, cómo en este contexto lleva a estos extremos que llevan a adicciones. Y tercero, la solución que nunca debemos dejar de mencionarlo siempre que se tocan estos temas. Justificación por la fe, Jesús siempre te va a llevar a ese punto equilibrado. Solo eso, Tatiana, gracias. Carolina. Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces si no hay nadie más que quiera comentar, cerrar con algo, hoy lo dejamos. Este capítulo ha sido larguito, tiene bastante información, pero bueno, ya cada uno verá ya en su casa y se pone a repasar cada adicción y dice, creo que encajo en esto, ¿no? En fin, esperemos, hermanos, que podamos identificarlas para poder rápidamente ir venciéndolas. Vamos a dejar el tiempo con nuestro hermano Elías, que tiene la oración. Está bien. Listo, hermanos. Pueden dictarme las oraciones. Yo voy a apuntar por acá. Hermano Elías, buenas noches. Sí, hermanita, buenas noches. Quiero agradecer a Dios por todas sus bendiciones que me da, a mí, a mi familia, y quiero pedir por el Espíritu Santo en toda mi familia. Muchas gracias. Está bien, hermana Carmela. Yo apunté acá. Hermano Elías, un pedido más, por favor, por la Sí, familia del hermano Jorge Armando. Están tres allí con dos, porque ya uno ya recuperó, gracias a Dios, Juan Carlos ya recuperó y agradecer a Dios por eso. También por Emily y Roxana, que están, disculpe, ¿eso es dentro de familia Jorge Armando o es sí, fuera sí, de sí, dentro de la familia del hermano familia Jorge. del hermano Jorge? Está bien. Sí, y también por un problema de Juan Carlos, para que Diosito lo ayude a solucionar. Juan Carlos, está bien. Listo, hermanos, yo apunto. Díctenme. Bien, por la salud de mi mamá, Basti. Ahí está conectado. También por mi prima, Cintia, que ha conseguido un trabajo en Lima. Y bueno, está enfrentando un nuevo panorama. Es un poco más difícil que el trabajo que tenía acá. Por Cintia Oliva. Ok, sí, Cintia Gamarra. sí apunté. Su mamá Basti y tu prima Cintia Oliva. Ujú. Ujú. Bien, hermana Isabel, hermano Isaías. Vamos, hermanos, díctenme. Este hermano Elías, Sí. por mi salud también, ¿no? Y por mi vida espiritual. Y por Ah, mi familia también, especialmente por mi hermana Beatriz, por su salud también está un poco delicada y por su vida espiritual y por mi sobrina Jocelyn, que también está allá con ella, por su vida espiritual para que no se aleje de Dios, de mi sobrino Cristian también que no se alejen de Dios, ellos ya conocen ya. Y bueno, por el resto de mi familia, mis hermanos también.